tiene sentido. Su nombre completo es Rosa Graciela Castañola de Fernández Mejide, más conocida como Graciela Fernández Mejide. Ella trabajaba como profesora de francés cuando el 23 de octubre del 76 su hijo Pablo, de 17 años, fue secuestrado por la dictadura cívico-militar. Está en línea con nosotros. Graciela, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, estoy bastante bien dada la edad, y es un día que conmueve, ¿no? Sí, claro. Siempre ha conmovido. Yo diría que fue más conmovedor, Eduardo. Por lo pronto quiero saludarlos a todos ustedes, a vos, Eduardo, también a María Isabel, a Rolo, Fernando, Gabriel, los que están en la mesa, y si me olvido de alguien, perdónenme. Sos muy querida por nosotros. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Y yo pensaba cuando se conmemoraron ya en democracia las primeras veces esta fecha, cuando se recordó. La verdad es que iba todo el mundo que sintiera que el tema de derechos humanos le importaba. Y era claro que se recordaba a las víctimas de la dictadura militar. Y no había acto, palco preparado por ningún gobierno. Claro. Se hablaba desde donde se podía. Yo llegó un punto que ya no me pude caminar unas tantas cuadras porque me cansaba demasiado, pero mis hijos y mis nietos siguieron yendo, hasta que poco a poco, desgraciadamente, desde que el kirchnerismo se apropió del tema, las convocatorias fueron siendo cada vez más radicalizadas. Y yo recuerdo la última antes de la pandemia, en la que habló, si ustedes lo vieron, yo lo vi por televisión, ese señor Schulman, que no hace poco protagonizó un cachetazo a una pobre piba que estaba trabajando en una terminal de ómnibus, ustedes recuerdan, que aparecía, bueno, ese señor tuvo la particularidad, y esto les muestra el increyendo de la radicalización de algunos organismos de derechos humanos, o por lo menos de gente de algunos organismos de derechos humanos, enumeró uno por uno todos los movimientos revolucionarios que había habido en los 70, aún aquellos que no habían tomado parte en la lucha armada, y a todos les adjudicó la característica de revolucionarios y de héroes. Nunca nosotros habíamos levantado el derecho a tomar la violencia como herramienta de la política. Sí se pedía verdad y justicia. Claro. Y hay una frase que no voy a olvidar nunca, Eduardo, del juicio, de una de las instancias del juicio, de la señora Barjakova. La señora Barjakova era la mamá de un montonero que murió armando una bomba. Y ella, cuando terminó todo su testimonio, dijo: señores jueces, yo sé que mi hijo armaba bombas, ponía bombas, pero ¿saben qué? Se merecía un juicio como este. Y este es el secreto del tema de derechos humanos, que no es tan difícil de entender. Todos se merecen juicios justos y derecho a defensa. ¿Por qué fue el terrorismo de Estado juzgado? Por haber tomado la justicia en sus manos, por haber ajusticiado secretamente y escondido los cadáveres, por haber torturado para sacar información y poder secuestrar a más gente. Graciela, sí, dale. Usted sabe que causó mucho estupor cuando usted dijo que el número de 30.000 desaparecidos era un número inventado.
Así es. Después salió el señor Labraña a decir que él era el autor. Sí, un montonero. Sí, que él era el autor de esa cifra, que podía haber sido esa o cualquiera. En el momento en que yo sigo sosteniendo, y voy a explicar cómo fue el proceso, si me dan un minuto. Sí, claro. Hubo un momento en que exiliados argentinos en Europa, entre ellos Eduardo Luis Duhalde, que fue después secretario de Derechos Humanos de los Kirchner, armaron una comisión de derechos humanos en el exilio. Y de ahí denunciaban en los organismos internacionales. En ese momento, en Naciones Unidas, no existía la Convención sobre Desaparición de Personas. Lo más parecido era el genocidio o la tortura seguida de muerte, como convenciones en los cuales podía intervenir un organismo de derechos humanos en un país. Pero por eso dijeron, para genocidio tiene que haber muchas muertes. Y dieron a los desaparecidos por muertos, cosa que terminó siendo cierto. Pero el número era muy inflado para poder ponerlo en la categoría de genocidio. Fue tan así que el mismo Eduardo Luis Duhalde me lo dijo a mí, que cuando llegaron las madres que llegaban con la consigna aparición con vida, se dieron de patadas con el genocidio, porque el genocidio supone muerte. Bueno, como si ese argumento fuera poco, si hoy ustedes se fijan en Internet, en la Secretaría de Derechos Humanos, el número de desaparecidos que aparece ronda los 7.000 y pico. Yo ahora no me acuerdo de la cifra. El monumento en la Costanera también, pero además hay un razonamiento que es de sentido común. ¿Ustedes creen que en la sociedad argentina la suma de diferencia, lo que serían, redondeemos 10.000 y digamos 20.000 familias, no iban a denunciar? Sobre todo ya en democracia, existiendo la CONADEP, existiendo ya la tranquilidad, la pérdida del temor de denunciar, que era lógico, sabiendo dónde ir a denunciar, y todo este tiempo que pasó, ¿creen posible que esta sea una sociedad donde 20.000 donde militantes no digan, falta en la lista mi compañero que era militante, falta en la lista mi hijo, falta en la lista mi amigo, mi compañero de oficina, qué sé yo? Es una diferencia enorme. Y es una exageración. Pero bueno, después se lo tomó como una cifra de desafío y hoy se lo sigue teniendo, sobre todo el kirchnerismo, que de derechos humanos en realidad no entiende nada. La prueba está, Eduardo, que las marchas de hoy van a ser convocadas por sectores, como si la sociedad no fuera una sola, y como si los derechos humanos tuvieran dueños. Tal cual. No hay un dueño. Graciela, ¿cómo hizo usted para vivir sin Pablo 46 años, 45 años? Bueno, primero tenía otros 2 hijos, pero además muchas veces quise morirme y muchas veces quise matar. Mi primer impulso cuando pensaba en los 3 personajes de la Junta era matar. Y es más, me ayudaba a dormirme pensar que lo mataba. Después fue pasando el tiempo, ingresé en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. A mí me hizo mucho bien porque era un organismo donde había, primero que estaba hecho desde antes, estaba hecho para protestar ante el gobierno de Isabel por las muertes que producía la AAA, pero además tenía en su seno personas que estaban ahí no porque tenían a alguien desaparecido, sino porque tenían motivos éticos para estar, convicciones fuertes, ya sean religiosas, políticas, etcétera, y trabajar con Alfonsín, con Allende, con Monseñor de Nevares,
con Marshall Mayer, con Gattinoni, que eran todos estos tres últimos religiosos, de tres religiones diferentes, con toda esa variedad, a mí me enseñó a pensar de otra manera. Me enseñó a pensar que teníamos que acumular gente que entendiera, estábamos muy solos, que encerrarnos en nuestro odio lo único que hacía era enraizarnos en un lugar y no dejarnos avanzar. Y bueno, todo eso, qué sé yo, lo fui haciendo como pude, Eduardo. Cada uno tiene las herramientas que tiene para enfrentar estas cosas, y yo honestamente no puedo criticar a quien se haya quedado en el primer momento, porque hace falta mucha ayuda